días, buenas tardes o la hora que sea para quien esté viendo estas pequeñas sesiones que forman parte de una serie de pequeñas revisiones que se han organizado para la plataforma Combine. Gracias a los organizadores de Combine por invitarme a presentar este tema y en concreto vamos a hablar de los flow diverters en cuanto a seguridad y eficacia. Yo soy Carlos Piñana, intervencionista del Hospital Vallebrón, y el tema que queremos traer es el de un metaanálisis que apareció hace un poco más de un año del equipo de Fiorella y colaboradores que pretende investigar la seguridad y la eficacia de los flow diverters en el tratamiento de aneurismas pequeños o medianos de carótida interna. A nadie se le escapa que los aneurismas que se empiezan a tratar con flow diverter hace un poco más de una década, con toda esta cascada de literatura, no son aneurismas sencillos, son aneurismas más bien grandes, gigantes, fusiformes, aneurismas complejos, que de otra manera quizá estarían abocados a un tratamiento deconstructivo, pero poco a poco la deriva que toma el uso de los flow diverters está dirigida hacia aneurismas más pequeños, más sencillos, de más fácil tratamiento y que además, incluso en algunos casos, bueno, se podría elegir entre tratarlos con un flow diverter o con otras técnicas. Estos son los aneurismas en los que está interesado este grupo, ya que la literatura un poco más vieja en lo que se centra es en este otro tipo de aneurismas complejos. El objetivo que tienen, por lo tanto, es establecer valores de referencia sobre los que trabajar en cuanto a seguridad y eficacia en el tratamiento de estos aneurismas pequeños, medianos, de carótida interna, ya que son el tipo de aneurismas que se trata más frecuentemente. Como variable de efectividad, se considera la oclusión completa a los 12 meses y como variable de seguridad establecemos una medida compuesta de eventos acumulados de ictus isquémico, hemorrágico, deterioro neurológico, de escala funcional ranking o muerte. De toda la cantidad de literatura que encuentran con sus criterios de búsqueda, al final quedan con estos 17 estudios en cuanto a efectividad y otros 17 en cuanto a seguridad, y ellos hacen un estudio específico de los dispositivos comercializados en Estados Unidos y por lo tanto 11 estudios de efectividad y 12 en cuanto a seguridad con estos dos dispositivos, Pipeline y Surpass. Y luego además hacen una comparativa antes y después de incluir el resto de los flow diverters comercializados. En cuanto a las características del estudio, como veis, estudios retrospectivos en su mayoría, algunos series de casos prospectivas, no hay ningún estudio aleatorizado. El peso específico de los estudios de Pipeline es evidente, con 29 estudios y 1900 y pico pacientes. Y luego ellos, a la hora de establecer o verificar el método de oclusión, hay una serie de estudios que presentan Core Lab, pero la mayoría de los estudios no lo tienen y ellos hacen una corrección de un 12% en base a estudios previos que muestran que es necesario hacer esa corrección para equipararse, digamos, a los valores que estima un Core Lab. Esta otra parte de la tabla hace referencia a lo que hemos comentado, el tipo de aneurismas tratados. Son aneurismas en su gran mayoría no rotos, de carótida interna, tamaño pequeño considerado de 7 milímetros para abajo, de 7 a 12 medianos, y solamente algunos estudios que no mencionan exactamente los milímetros, pero mencionan que son aneurismas de pequeño tamaño. Como veis, la oclusión completa a los 12 meses es en los estudios que involucran a Pipeline y Surpass del 74,6, cuando se toman todos los flow diverters 74,9, es decir, no hay grandes diferencias al introducir el resto de los flow diverters. Y en cuanto a seguridad, con los estudios de Pipeline y Surpass observan una estimación de 7,8% de riesgo de eventos que hemos comentado, ictus, deterioro neurológico, empeoramiento de ranking o muerte, con un intervalo de 4 a 11. Al hacer una comparativa estadística, introduciendo el resto de estudios que incluyen otros flow diverters, tampoco ven diferencias significativas.
Como conclusiones, sus hallazgos más relevantes serían que consideran los flow diverters efectivos, consiguiendo una oclusión completa del 75% al año, con un riesgo estimado del 8% y una efectividad, seguridad de los dispositivos comercializados en Estados Unidos similar a el resto de los flow diverters comercializados, aunque, como ya hemos dicho, con mucho peso de los estudios dedicados a pipeline. Consideran que hay consistencia de los estudios en cuanto a efectividad y seguridad y que esto permite traducirlo como una técnica reproducible y fiable. Y finalmente consideran que aunque los riesgos de seguridad, digamos los eventos en cuanto a los riesgos del tratamiento son consistentes, el tratamiento pues conlleva un riesgo que ha de ser confrontado con la historia natural. Para eso hacen mención a la FACES Score. En cuanto a limitaciones del estudio, pues que está precisamente limitado para aneurismas muy concretos, ¿no? Pequeños, medianos, no rotos, carótida interna, aneurismas de ciertas localizaciones, es decir, no estamos estudiando el efecto de los flow diverters en cualquier tipo de aneurisma de cualquier localización, y que la variable de seguridad compuesta se basa en algunos estudios en unas definiciones mejor o peor construidas, ¿no? Nosotros añadiríamos que, bueno, mucho peso específico de los estudios de pipeline y que los efectos adversos son self-reported en su gran mayoría, como posible sesgo de publicación. En cuanto a estas dos estimaciones en cuanto a efectividad y seguridad, queríamos hacer una comparativa con otros metaanálisis hechos años anteriores, por ejemplo este de 2013, otro metaanálisis realizado en 2016 y un pool de análisis de los tres grandes estudios dedicados a pipeline, como son el PUB, el Intrepid y el Aspire. Y veis que los números en cuanto a efectividad no son muy diferentes de lo que hemos visto, 76% aquí un poco más elevado. Los tiempos a la hora de evaluar la oclusión no es la misma en estos tres estudios tampoco. Y en cuanto a variables de seguridad, en estos dos estudios separan morbilidad de mortalidad, pero en este último, en el estudio de los tres grandes estudios de pipeline, un 7%, algo bastante parecido a la cifra que tenemos en el metaanálisis actual. Así que finalmente el objetivo de los autores era tratar de establecer para este tipo de aneurismas que son, digamos, de tratamiento más frecuente en la actualidad, y tener un marco de referencia, unos cimientos a la hora de trabajar en favor de ir consiguiendo cada vez mejores resultados. Y también siempre poniendo por delante el hecho de que tenemos que considerar con el paciente el intentar en la medida de lo posible, ante todo, no hacer daño. Y con esto, pues, terminamos. Muchas gracias.